Bienvenidos amigos radioescuchas y televidentes a su programa Reescribiendo la Historia, esta vez dedicado a un personaje histórico sumamente importante, Nelson Mandela, un antes y un después. Para ello traeremos al profesor Carlos Caballero, quien nos hará una profunda reflexión justo después de la pausa. Bienvenidos al canal de YouTube de la Dirección de Tecnología Educativa. Aquí podrás encontrar una serie de recursos didácticos y tecnológicos que te ayudarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podrás encontrar congresos, foros, talleres, recursos audiovisuales en general, documentación de investigaciones, programas radiales y televisivos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y puedas estar permanentemente informado de cada una de las innovaciones que estamos trabajando para ti. Suscríbete. Bienvenido Carlos Caballero a Reescribiendo la Historia. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas el nombre Nelson Mandela? Bueno, Mandela representó para el pueblo de Sudáfrica y para los pueblos de África y del mundo entero, en caso de lo que es los afrodescendientes, un ejemplo de lucha, un ejemplo de persistencia, un ejemplo de esa responsabilidad, de esa visión que él tenía como pueblo. Sin embargo, hoy en día, después de su administración y después de los efectos que ha tenido el apartheid en África, mucho se cuestiona sobre la labor de Mandela en cuanto a su administración, pues cómo fue esa gestión política, porque si bien es cierto, Mandela, dentro de sus visiones, él abogaba o él propugnaba una Sudáfrica en donde tanto blancos como negros, mestizos, inclusive asiáticos, tuvieran la misma oportunidades, las mismas libertades, tuvieran esa opción de desarrollo, de una perspectiva equilibrada, la nación del arco iris como él sustenta, pues. Sin embargo, se cuestiona mucho porque hoy en día muchos de los que lo apoyaron, muchos de los que vieron en él esa visión, ese alcance, ese objetivo, se sienten defraudados porque muchos sustentan, la mayoría de que ellos viven en igual o quizás tan peores condiciones, porque sí es muy cierto que hoy en día existe la convivencia entre negros y blancos, pero si analizamos los estilos de vida o el poder adquisitivo, si analizamos las oportunidades y las condiciones de vida, obviamente que todavía existe una brecha muy distante en lo que es la etnia blanca, que es minoría, que hoy en día no representa ni siquiera el 15%, y todavía vemos una Sudáfrica de negros, mestizos y asiáticos en donde ellos todavía el día a día tienen que bregar para poder aspirar a, entre comillas, alcanzar. Muy interesante ese punto, un 15% blanco que ostenta el 90% de la riqueza, claro, y del capital económico. Es que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, miren. Cuando en el 92, a través de las presiones internacionales y a través de las condiciones socioeconómicas que ya estaba enfrentando Sudáfrica, obviamente por el retiro del apoyo de Estados Unidos y las presiones de organizaciones como la ONU, cuando el Partido Nacional que gobernó desde 1948 hasta principios del 90, cuando se dieron las negociaciones, uno de los puntos dentro de las negociaciones con el Congreso Nacional Africano, en donde obviamente que estaba la figura de Mandela, era de que se daba el proceso de democratización, pero con la finalidad de que los blancos mantuvieran las tierras y mantuvieran el poder adquisitivo. O sea, prácticamente Mandela, cuando gana en el 94 y empieza su gestión, prácticamente Mandela se encuentra en una situación, como se dice, a brazos partidos. ¿Por qué? Porque por una parte tenía que enfrentar las demandas sociales de su grupo, de su etnia, la etnia negra, que también habría que hacer un estudio sobre los diferentes grupos étnicos de la etnia negra. Sí, porque no es una articulación monótona, claro. Es pluriétnico. Claro, es todos son negros, claro, pero diferentes etnias o grupos por el color, pero lo que es las nacionalidades, claro. Y sobre todo también porque durante el apartheid uno de los objetivos era crear estos bantustanes, que eran una especie de provincias o estados independientes dentro de Sudáfrica,
para que de alguna manera las autoridades sudafricanas no lo vieran como que ellos fueran ciudadanos sudafricanos. Entonces, se crearon, por decirlo así, más de 10 bantustanes, ciudades, estados independientes, en donde eso de alguna forma fue creando esa pluriculturalidad, en donde de alguna manera Mandela, que era esa figura a seguir, que era ese héroe, esa esperanza, porque esa esperanza que guardaban en algún momento dado quizás no pudo de alguna manera cumplir al 100% ese objetivo. A un paréntesis, Carlos, quizás por eso fue apresado. Porque el Mandela del 58 al 64, joven, en plena actividad política, electo presidente del Congreso Nacional Africano, el partido de oposición, en esa época quizás sí pudo incluso hasta llegar a una lucha armada o un movimiento fuerte que remeciera los cimientos, ¿verdad?, de la estructura gubernamental blanca, o sea, del apartheid. Entonces, él en el 64, junto con otros 7 miembros, es apresado y condenado a cadena perpetua. Quizás un poco para extirpar esa esperanza. Entonces, te hago la pregunta, Carlos, ¿no crees que 27 años después de él estar preso es pedirle mucho? ¿O ya estaba viejo? Quizás, ¿qué opinas al respecto? Claro, es que el caso de Mandela, cuando Mandela y 6 compañeros más de lucha fueron apresados y condenados por alta traición, porque ese fue el delito que argumentaba las autoridades sudafricanas en su momento, eso sirvió, el encarcelamiento de Mandela sirvió como punto de partida para que las demás generaciones ya no tuvieran miedo al sistema, o sea, eso despertó la llama. Entonces, en la década del 70, en la década del 80, ya el sudafricano prefería la libertad que la educación, prefería esa nación libre que esa parte suprimida que vivía el pueblo e inclusive se jugaban hasta la vida. Entonces, en el caso de Mandela, obviamente que quizá cuando él llegó a ser presidente por un fenómeno de cambio. O sea, cualquiera, independientemente que hubiese sido Mandela o no, ya el mismo sistema estaba obsoleto, ya era insostenible, insustentable. Entonces, obviamente que Mandela era la figura principal porque a través de esa lucha, a través de ese ideal, a través de esa ideología, el pueblo vio en él, como vuelvo y lo repito, como una esperanza de vida. Tú sabes que este es el hombre que nos va a llevar, o este es el personaje que nos va a llevar a lograr esa libertad, a lograr esa oportunidad, ese desarrollo social, porque si bien es cierto, la esperanza del pueblo es ver que esa persona que te está dirigiendo o esa persona que de alguna manera a través de su retórica, a través de su discurso, a través de su pensamiento, tienen una visión de país. Entonces, ¿qué sucede? Que en el caso de Mandela, quizá hoy en día su gestión política es cuestionada porque la gente esperaba más. Hoy en día el apartheid, mucho de la etnia negra sustentan de que viven un mismo apartheid. La única diferencia es que, bueno, existen ciertas libertades civiles. Una democracia maquillada. Claro, como se dice, una libertad aparente. ¿Por qué? Porque hoy en día todavía el 80%, casi el 80% de la población negra vive en pobreza, o sea... No hay una reforma agraria, claro, persiste el problema anterior que había de tenencia de la tierra, claro, condiciones de salubridad paupérrima. Es que inclusive los que se han beneficiado... La educación, claro, la etnia negra que se ha beneficiado de esa transformación gubernamental o en ese proceso de cambio de sistema de gobierno es los que están con el gobierno. O sea, para yo beneficiarme, yo tengo que tener de alguna manera un apoyo del gobierno. Si no estoy, entre comillas, con las élites del gobierno o con los que sustentan o detentan el poder, de alguna manera no me veo beneficiado y en eso es la mayoría. Yo leía un escrito en donde de 17.000, un ejemplo, de 5.000 negros que tenían cierto poder adquisitivo, hoy en día por arriba de 17.000 a 20.000. O sea que prácticamente si analizamos la cifra o el porcentaje, no ha sido esa gran transformación. Inclusive, si nosotros analizamos... tiene millones de habitantes. Claro, casi 56 millones de habitantes, entre 55 y 56 millones de habitantes. Entonces, todavía la etnia negra no ve realizada esa visión que se le propugnó, o no se le propugnó, sino que se le
por decirlo así, se le promocionaba psicológicamente, porque cuando se da una figura política como el caso de Mandela, ellos ven en él una realización de ese sueño. Sin embargo, vuelvo y lo repito, un ejemplo, Mandela se enfrentó en unas condiciones en donde una Sudáfrica económicamente golpeada, un grupo étnico que, aunque sea la minoría, accede al poder mediatizado. Me dijiste claro, que previo había un pacto en el cual la gente blanca, la minoría blanca, se quedaba con toda su posesión y su capital. Y hoy en día, si bien es cierto, ha habido cierta reversión de la tierra, ha habido un ejemplo se ha revertido, pero es minoría. O sea, inclusive hay casos en donde, un ejemplo, a las personas que se le ha dado cierto espacio territorial, esas personas, muchas no cuentan con el apoyo del gobierno. O sea, te doy la tierra, pero tú tienes que ver cómo hace para labrarla. Desarrollarla. Bien, esas problemáticas y el análisis de la figura lo vamos a debatir en el siguiente bloque, justo después de la pausa. La librería universitaria es innovadora, dinámica, un puente de cultura, conectando a escritores nacionales e internacionales. Este espacio está disponible para administrativos, profesores, estudiantes y público en general. Librería universitaria. Estamos de vuelta. Nelson Mandela, una figura pública, un líder, se casó 3 veces, ganador del Premio Nobel de la Paz 1993, presidente del Partido del Congreso Nacional Africano de Sudáfrica, presidente de la República Multirracial de Sudáfrica en el 94, un líder, ¿verdad?, galardonado con doctorado honoris causa muchas veces. También un actor en los procesos de negociación por la paz en diferentes escenarios en el mundo, ¿verdad? Todo un personaje histórico, un ícono de rebeldía, de la lucha contra la igualdad de los pueblos, pero también hay tareas pendientes, profesor Carlos. También hay un antes y un después, como dice el programa. Él muere, entonces queda en el pueblo sudafricano un sinsabor por las cosas que no se lograron, pero también hay una tarea pendiente. Háblenos un poco sobre eso. Es que mire, el problema hoy en día con Sudáfrica, ahora mismo lo que detenta el poder es el Congreso Nacional Africano, pero ¿qué sucede? De que hay una oposición de parte de la misma etnia negra sobre inclusive casos de corrupción, mal manejo, malversación. Entonces, ¿qué sucede? Un ejemplo, estos fenómenos, por lo menos en el caso de Mandela, Mandela prácticamente era el que llevaba la batuta. O sea, el que dirigía, el que de alguna manera tenía ese ideal, y el pueblo lo seguía porque obviamente a través de esa lucha social, a través de esa persistencia o esa rebeldía, como usted ha mencionado, bueno, era el que de alguna forma llevaba las directrices. Sin embargo, hay un vacío enorme hoy en día. ¿Por qué? Porque todavía hay una gran mayoría de la etnia negra que vive pobre y en extrema pobreza. Inclusive, hubo una película recientemente que tuvo nominada al Oscar, que era Distrito número 9, que hace más o menos un enfoque de cómo es la sociedad hoy en día en África, problemas de violencia, problemas de salud, problemas de educación, problemas de la tenencia de la tierra. Sin embargo, mientras que no se solucione esa lucha interna de las mismas etnias negras, los blancos se van a seguir beneficiando. Sí, porque ellos no tienen ni un problema. No, y ellos son los que detentan el poder y tienen las tierras. Entonces, el problema para poder enfrentar al enemigo, que es la etnia blanca, que lo más irónico, que siguen siendo minoría, porque hoy en día no representan ni siquiera el 15%, eso es caldo de cultivo para que los que detentan el poder de alguna manera se vean beneficiados. Sin embargo, a mí me parece que después de Mandela, ya el mismo pueblo, así, bueno, Mandela fue una figura, llegó, bueno, trató de reestructurar ciertas cosas en el alcance que podía. Sin embargo, Mandela no es eterno. Entonces ya esto es una tarea de la misma sociedad. Tú sabes que Mandela fue el punto de partida. Nos enseñó el camino. Nos enseñó el camino, pero nosotros tenemos que mejorarlo, porque muchas veces, a veces pensamos que la persona lo hizo
lo hizo, bueno, bien o mal, algunas personas lo aprobarán, otros no, pero tú sabes que lo bueno hay que mantenerlo, lo malo hay que mejorarlo. Y si hay que luchar, hay que hacerlo. Claro, pero el problema es que hoy en día en Sudáfrica existen existe mucha polémica dentro de los mismos grupos étnicos de etnia negra. O sea, que mientras que ellos no logren la unificación, ¿quiénes son los que se van a beneficiar? Seguimos estrellándonos con la misma piedra. Claro. Pasa lo mismo que Haití. Sacas al poder francés en su apogeo y luego que te liberas matas al tigre, te mueres peleando contra el cuero, porque Así los mismo. grupos que quedan Claro. no logran unificarse, ponerse de acuerdo y fracasa el primer estado negro, es más, y el primer estado latinoamericano, Haití. Claro, Entonces claro. me trae un poco, ¿verdad? El recuerdo ese de Sudáfrica y Haití. Entonces en Sudáfrica estamos igual, o sea, se hace la apertura democrática y no se logra, y lo que peligra aquí es que se agudice la crisis y se vaya a un conflicto armado, Claro, o que tenga una guerra mayor civil. envergadura y conlleve una guerra civil. Entonces, Claro. ¿cuál es el mensaje que le dejamos a los que nos escuchan y nos ven al respecto del caso Mandela y el efecto Sudáfrica? Claro, es que mire, en estos casos, bueno, en la política hay muchos factores, muchos aspectos que hay que mejorar, no hay gobierno perfecto, no hay sistema, no hay ideología perfecta. Sin embargo, lo que hay que retomar en el caso de Mandela es esa unificación que él tenía como pueblo, o sea, en donde tanto blancos como negros, como mestizos, asiáticos y todos esos grupos multiétnicos de alguna manera pudieran convivir. Pero ¿cómo se da esa convivencia en donde los niveles de vida son abismales? Yo creo que la palabra clave es llegar a un nivel de equidad. Claro, la equidad. Si es lo más difícil, el egoísmo del ser humano impide Claro, que haya equidad. claro, porque eso ya es cuestiones propias de la naturaleza del ser humano. O sea, no me da la gana que ustedes de alguna manera detenten o puedan vivir mejor. Aunque eran los dueños de la tierra, ¿no? Claro, y entonces también hay un fenómeno de que la etnia negra que pudo sobresalir, lo que de alguna manera se vieron beneficiados porque han tenido o tienen cierto contacto con los que mantienen el poder, no quieren ceder. O sea, Les es más cómodo estando aliado del blanco claro, que del resto. Claro, porque de alguna manera ellos se han beneficiado a través del poder adquisitivo, los intereses y la tenencia de la tierra y todos los negocios que ellos pueden de alguna manera fomentar. Internacionalmente, Carlos, ¿cuál es tu balance del panorama, lo que has visto? ¿Cuál es la temática actual de los documentales, de los artículos? ¿Qué perspectivas hay? Es la palabra que cabe para Sudáfrica. Claro. Una palabra clave es decepción. Decepción, ¿por qué? Porque ellos ven que existe el mismo apartheid simplemente con ciertas modificaciones. O sea, el sudafricano esperaba tener mayor oportunidad de la tenencia de la tierra, una reforma agraria. El sudafricano esperaba mejores condiciones de salud. El sudafricano esperaba tener una mejor condición de sentido de justicia social. Sin embargo, muchos viven en las mismas condiciones del apartheid. Internacionalmente, ¿sientes que hay el apoyo o se ha dejado un segundo plano y se ha puesto la mirada en otros lugares? Es que el problema internacionalmente, por lo menos hoy en día, hay muchos problemas a nivel internacional. Por ejemplo, tenemos el problema de Siria, que no se ha solucionado. Irán, el problema con Irán y Estados Unidos. Crisis mundial. Claro, entonces, el problema con Sudáfrica, yo lo veo de una perspectiva ya internamente, políticamente. Un ejemplo, muchos analistas internacionales dirán, bueno, tú sabes que los negros querían libertad, querían detentar el poder. Bueno, entonces ya esa tarea le queda a ustedes, ya se le dio la oportunidad. Si ustedes lo hacen bien o mal, ya no es porque no se le dio la oportunidad. Entonces, en ese caso, a mí me parece que el problema sudafricano es un problema ya interno, ya es una lucha, una lucha social entre las mismas etnias, en donde eso ya no es solución internacional. ¿Cree usted finalmente que pueda haber otro Mandela o esa casta de líderes con ese sentimiento y esa connotación humana ya están extintos? Es que ya hoy en día, como tal escenario internacional, esas figuras ya muy poco se dan. ¿Por qué? Porque al final vemos que todas esas figuras que empiezan, yo no sé si como caudillo o como mártires. Claro, mártires o de alguna manera son personas que representan, claro, ese carisma. Al fin y al cabo,
a través de esta corrupción, a través de estos tipos de acciones. Claro, entonces tú te quedas decepcionado porque uno mira a una persona y mira, ven acá, tú sabes que yo creía en ese dirigente político, pues mira lo que representó. Entonces, hoy en día a mí me parece que esa figura de Mandela ya es única. Bien, se quedó ahí. Entonces llevamos a la reflexión de que, bueno, pues estamos frente al título de un libro que recientemente estaba estudiando, Ética Urgente, de Fernando Sabater. Claro. Tenemos un problema de ética y es urgente, ¿verdad? Claro. Porque esos líderes tenían un alto valor ético. Entonces, claro, esa es la reflexión. Tenían una ideología. Sobre todo, pero un alto sentido de la ética ética interior y la ética exterior, para poder saber y distinguir entre el bien y el mal. De la buena acción y de la mala acción, y la repercusión hacia la sociedad de los actos de un líder, la responsabilidad que tiene. Entonces, los dejamos, amigos Radio Escucha y televidentes, con esta última reflexión. Hemos llegado al final de Reescribiendo la Historia. Profesor Carlos, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Será hasta la próxima.